Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo de la doble falta. Iga Świątek lleva un año sin ganar un título, lleva cayendo mucho en el ranking y vamos a comentar qué pasa con la polaca. ¡Empezamos! Pues sí, una de las dudas que tenía yo en el inicio de Roland Garros era dónde meter a Iga Świątek en cuanto a favoritismos se refiere. Realmente era imposible no contar con la tenista polaca, defendía los últimos 3 torneos en París, pero las sensaciones que había en los últimos meses era que no iba a ganar el torneo, como así ha sido, acabó cayendo en semifinales ante Sabalenka. Hay que decir también que probablemente este torneo de Roland Garros ha sido lo mejor que hemos visto de Iga en bastante tiempo, pero lo que está claro es que las cosas pues en los últimos meses no han ido como acostumbraban a ir cuando veíamos jugar a Iga. Y pues hay varias cosas detrás, obviamente, para que no veamos a una Iga tan dominadora y tan ganadora como lo era anteriormente. Teniendo aquí esta imagen de los últimos torneos de Iga Świątek desde que ganó Roland Garros hace un año, estos 365 días en los que no hemos visto a la polaca ya no ganar un título, ni siquiera volver a pisar una final, después de aquel torneo impoluto que hizo el año pasado en Roland Garros, donde a pesar de que Osaka en segunda ronda tuviera bola de partido contra ella, le acabó dando la vuelta a ese partido y cedió muy pocos juegos de camino al título, ganando pues de paliza aquella final ante Paolini. No jugó ningún torneo en la gira de tierra y no jugó ningún torneo en la gira de hierba y se fue directamente a Wimbledon. Sabemos que la hierba es una superficie que todavía le cuesta, que era el año pasado pues su único defecto, algo que debía mejorar, y lo volvió a demostrar ante Putintseva, donde perdió ante la tenista kazaja en 3 sets en tercera ronda. Era una derrota más pronto de lo que se esperaba, teniendo en cuenta de que el pasado año había cedido por primera vez a la segunda semana, que había llegado a cuarta ronda, que veíamos mejoras año a año de Świątek en Wimbledon, pero esto fue un paso atrás. De momento no era una alarma, pero sí que pues empezaba un poco esa caída. Luego llegaron los Juegos Olímpicos y ahí sí que, a pesar de que la polaca acabara llegando al bronce, que fue la primera medalla olímpica para Polonia en tenis, pues vimos que no salió tanto como todos esperábamos, porque el torneo olímpico se jugaba en la tierra de Roland Garros, donde llevaba 3 años seguidos ganando y dominando en ese torneo, en ese estadio, en esa superficie, y la vimos perder en semifinales ante Zeng por 6-2, 7-5, y pues tuvo que acabar conformándose con ese bronce que consiguió la tenista polaca. Podía pasar, aquí podíamos seguir diciendo que esto podía llegar a pasar para Iga, que podía habernos encontrado cómodo en esa final ante la tenista china, ante Zeng, y pues un bronce que de momento no anunciaba ninguna alarma, como tampoco las anunciaba esa derrota en semifinales ante Sabalenka en Cincinnati por ese doble 6-3. Si recordamos aquel Master de Cincinnati, fueron pistas muy rápidas, Sabalenka dominó aquel partido, no hubo mucha historia, así que tampoco encendieron ninguna alarmas, pero las alarmas se empezaban a encender en el US Open con esa derrota ante Pegula 6-2, 6-4, una derrota pues obviamente muy abultada para una Świątek que ganó en Nueva York en 2022, que sabemos que el US Open, sin ser la tierra de batida, puede ser un torneo donde solía hacerlo bastante bien, a pesar de que también en 2023 acababa perdiendo ante Ostapenko en cuarta ronda, pero ahí sí que empezábamos a ver a una Iga un poco diferente en la pista, un poquito más sobrepasada, un poquito sin pues ver esas cualidades que tenía en torneos anteriores. Entonces yo recuerdo que tras el US Open empezaba a pensar por qué Iga no la estábamos viendo en torneos. Se bajó de todos los torneos de la gira de Asia, no fue ni a Pekín ni a Wuhan, no jugó ningún torneo más en esa temporada hasta las finals. Anunció a principios de octubre que dejaba de contar con su entrenador de toda la vida y que estaba haciendo cambios en su equipo. Luego llegó a ese banquillo Winfrey Set y pues parecía que Iga pues solo necesitaba un poquito de cambio de rumbo. En las finals tampoco llegaron las cosas como ella querían. Tuvo un grupo donde debería estar en semifinales, pero acabó ganando únicamente a Kasatkina y perdiendo ante Gauff y ante Krejcikova. Y ahí las alarmas se empezaban a anunciar, pero realmente pues podía ser que no se estaba adaptando todavía a los cambios que había habido en su equipo. Es la excusa que podíamos tener para justificar ese resultado.
Después de las finals, ya entre temporadas saltó a la luz ese caso de dopaje y entonces nos cuadraron algo más de cosas de que por la cabeza de Iga no estaban las cosas tan bien. Ese caso que, como el de Sinner, se demostró que fue una negligencia, que tuvo un mes de sanción, una sanción ridícula, aunque justificara que no fuera a sabiendas ese dopaje. Y entonces nos preguntábamos cómo iba a afectar esto al juego de Iga, una Iga que siempre se había mostrado en la pista pues serena, sabiendo lo que tiene que hacer, sin dar un ruido, sin pues a lo suyo totalmente. Y entonces la veíamos ya a partir de Australia, la vimos pues algo más estresada, algo más no buscándose, y ya las alarmas empiezan a encender, a pesar del buen Open de Australia que hizo, volviendo a las semifinales, donde incluso en ese partido que se lleva a Madison Keys en el tiebreak, en el super tiebreak del tercer set, pues en ese tercer set poco antes tiene con saque, con servicio, sacó para ganar el partido y tuvo una bola de partido en la que hizo una doble falta de hecho. Entonces, pues bueno, es un partido que se le escapa, un partido que fue raro que se le escapara, aunque el nivel de Keys en ese Open de Australia fue brutal. Y ya empezábamos a ver una Iga un poquito cada vez, pues con menos capacidad de reacción, yo creo que es la clave. Pero para mí cuando se viene un poco el punto de inflexión para abajo, para mal, es en Doha. Doha es un torneo que domina, como hizo también en Roland Garros. No recuerdo ahora mismo la cantidad exacta, pero se dejó como menos de 10 juegos en la edición de 2024 para ganar el título y pierde contra una Ostapenko que está demostrado que la letona es la bestia negra de la polaca, que cada vez que la ve al otro lado de la red pues se le nubla todo, y la ganó de paliza 6-3, 6-1, viajó a Dubái y también perdió contra una Andreeva que sí que es la que venía volando en ese torneo, al igual que también en Indian Wells acabó perdiendo con Andreeva en las semifinales. Entre esas tres derrotas pueden ser entendibles, pero a mí la de Doha, siendo Doha y demás, incluso la Indian Wells, donde también ha demostrado que jugaba muy bien con ese tipo de pista dura, pues ya empezaba a alertar más. Sí que es verdad que pierde contra jugadoras que en esos torneos están en su peak del momento, están en su mejor nivel pues de ese momento. Entonces se puede justificar por eso, pero sí que es verdad que ya dan muestras de que las cosas no terminan ni todo bien, y la derrota en cuartos ante Eala en Miami pues ya lo tenía de confirmar, porque Eala era una tenista que tiene muchísimo talento, pero no era una tenista que está jugando el circuito continuamente. Es una tenista que fue con wildcard, de hecho, a Miami, que jugó el torneo de su vida, sí que decirlo, pero una Iga Świątek en plenitud de facultades y de golpes y del tenis que nos tienen acostumbrados, pues no debería haber perdido ese partido. Y entonces llegábamos a la gira de tierra, donde los ojos estaban puestos en ella. Defendía 3 títulos, defendía 4.000 puntos, defendía el título de Madrid, el título de Roma y Roland Garros, 4.000 puntos, además los que defendía en Stuttgart, que acabó sumando unos poquitos puntos porque esta edición llegó a cuartos. Volvió a perder en Stuttgart contra Ostapenko, esta vez en una dura batalla. Así que la imagen de Iga en ese partido fue un poco mejor ante un Ostapenko que acabó ganando el torneo, llevándose por delante tanto a Iga como a Sabalenka. En Madrid la veíamos sacar partidos complicados adelante, dominar pero no terminar de dominar, y en las semifinales contra Gauff no sabemos todavía qué pasó, porque acabó 6-1, 6-1 para la flamante ganadora de Roland Garros, para Coco Gauff. Entonces ahí sí que las alarmas saltaron, y llegaba a Roma, otro torneo que en los últimos años también ha dominado, y esta derrota es de las que duele más que allá por esa lucha interna que tiene muchas veces Daniel Collins con ella, y perdió ante la estadounidense también en 2 sets bastante fácil, con una imagen de Iga que aquí dejaba de ser la número 2 para bajar al número 5, que le complicaba mucho el cuadro de Roland Garros esa caída en el ranking, y que no encontraba las sensaciones en otro torneo como lo era Indian Wells, como lo podía ser Doha, en un torneo que había dominado y que siempre había sacado pues ese dominio más a relucir en la pista. Y entonces llegábamos a Roland Garros, donde tenía un cuadro muy difícil. Le aparecía Ostapenko, le aparecía Rybakina antes de los cuartos de final. En cuartos podía ser Svitolina, que de hecho es lo que fue. En semifinales sí o sí iba a ser Sabalenka. Entonces había muchas minas que sortear de camino a una nueva final de Roland Garros. Lo cierto es que las salvó todas muy bien. Salvó un partido pues al límite ante Rybakina en la cuarta ronda, pero luego contra Svitolina en cuartos jugó muy solvente, y llega esa semifinal, esa final anticipada de alguna manera ante Sabalenka, donde pues empieza muy mal. Sí que es verdad que se logra recomponer e incluso puede llevarse el primer set, lo acaba perdiendo en el tiebreak. En el segundo set sube el nivel y vemos a una Iga mucho más reconocible, pero en el tercer set hay un borrón totalmente de Iga. Recordó muchísimo ese partido de Madrid contra Gauff, ese 6-1, 6-1
en el que cayó con contundencia, y tanto fue así que volvió a caer con contundencia ante una Sabalenka que no falló prácticamente nada y se llevó ese tercer set por 6-0, el primer rosco que encajaba Swiatek en París, siendo una tenista propicia a ser ella la que endosa ese tipo de resultados. Y con esto llegamos a Wimbledon con ahora mismo pues este ranking de esta séptima posición, apenas 4.600 puntos para ella. Y creo que en un momento donde no se termina de encontrar es lo mejor que le puede pasar. Llega a una superficie donde no se siente cómoda, donde todavía tiene muchísimo margen de mejora y llega fuera totalmente del foco tras los últimos resultados. Creo que puede ser lo mejor para que esta vuelta a lo más alto, esa reaparición, encontrar, ese volver a encajar todas las piezas, es lo que le puede mejor venir a ella, porque hace un año era un número 1 con muchas solvencias, bajó al 2 cuando no jugó en ese tramo de finales de septiembre-octubre, y después de la derrota de Madrid se acercaba mucho a perder ese número 2, después de la derrota de Roma bajó al 5 y ahora mismo es la número 7. No sabemos qué le pasa a Iga realmente por su cabeza. Ella lo está intentando, al menos en lo que está diciendo en sus ruedas de prensa, pero se nota mucho más estrés en su juego, muchos más errores, menos dominante desde fondo de pista. Lo más preocupante también es la capacidad de reacción cuando falla el plan inicial que está teniendo. Lo vimos con Goff en Madrid, me llama mucha atención ese partido, también ante Collins, ante Sabalenka. También en el tercer set, cuando empezó a no encontrarse la pista, pues la vimos totalmente hundida en vez de cambiar cosas. También está jugando con muchísimo menos efecto. También los recursos que introduce en su juego son menos que los que introducía en el pasado. Y eso es todo, pues ese síntoma de estancamiento, con una derecha y un revés menos contundente. El peligro del saque, que incluso lo está empeorando en vez de pues mantenerlo o que tenga un recorrido de mejora. Son cosas que llaman la atención con una tenista que en los últimos años pues ha dominado el circuito, que era muy difícil enfrentarse a ella, y ya sea eso o que las rivales están sabiendo ya cómo jugarla, pero lo que está haciendo es que está dejando de ganar y esté cayendo, pues y ya sé, cada vez más preocupante. Sí que es verdad pues eso, que la unión con Winfrey Set pues no haya podido ser tan fructífera como ellos esperaban. Esto veremos pues si hay algún cambio o siguen confiando y intentan darle la vuelta a la situación, pero sí que es verdad que estamos viendo pues a una Iga más desdibujada y menos dominadora de lo que está siendo. Creo que lo mejor que le puede venir son esta gira de hierba, donde, como digo, va a estar menos fuera del foco, tiene menos que perder que en esta gira de tierra donde defendía esos 4.000 puntos, para llegar a la gira de pista dura de estadounidense en agosto y llegar al US Open de la mejor manera posible e intentar volver a plantear batalla, porque en este inicio de verano por lo menos, pues como digo, no pierde nada y puede buscarse a sí misma más tranquilamente. Y con la esperanza de que volvamos a ver a Iga en lo más alto para que pues luche por ese número 1 y por los grandes títulos junto a Sabalenka, junto ahora con Goff, junto con Rybakina, que también parece que vuelve, con Andreeva, que va a estar por ahí, con muchas grandes tenistas que están pues en este nuevo resurgir del tenis femenino. Queremos a las máximas estrellas posibles para que lleven también esta faceta del tenis a lo más alto, así que pues esperemos ver a Iga muy pronto teniendo los resultados que acostumbraba a tener, y todo lo que pase lo contaremos aquí en La Doble Falta con un Wimbledon que ya tenemos a la vuelta de la esquina. Así que no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Deja tu si te ha gustado el vídeo y nos vemos en la próxima. Hasta luego.